Hola, em, tal vez hayas escuchado en algunos de mis otros videos que hago mucha referencia a em, enseñanzas como la esencia de la enseñanza budista y lo que llamo transmisiones de conocimiento esencial. Es posible que esto no sean cosas particularmente de tu interés, y tal vez te preguntes por qué menciono estas cosas tanto. Para decirlo de una manera posible, mi intuición más fuerte es que nuestros mapas mentales para referirnos a la realidad y a nosotros mismos tienen un problema fundamental. Por ser modelos, obviamente no son estrictamente la realidad, no, nunca una modelización de algo va a equiparar a su totalidad, pero estos modelos apuntan a nosotros mismos y a la realidad de una manera súper limitada y limitante. La imagen o la idea con la que nosotros hablamos de nuestra propia identidad, y este es uno de los temas, la identidad, qué es lo que en nosotros, en nuestra experiencia y en la realidad tiene entidad. El peligro de esto es que puede empezar a sonar muy abstracto y muy filosófico, pero uso esos conceptos porque apuntan a principios que son muy importantes para nosotros, porque como dije en otras oportunidades, todos sacamos una especie de conclusiones filosóficas, metafísicas, aproximadamente, bueno, en la infancia y en la adolescencia, vamos como extrayendo conclusiones de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la vida, de cómo funciona la mente. Y generalmente al pasar la adolescencia esas cosas se empiezan a fijar. En parte también acompañado con la presión percibida, ¿no?, de la vida que eh, empieza a esperar ciertas respuestas, aunque esto se da desde la infancia, obviamente, ¿no?, ciertos comportamientos, pero pareciera después de la adolescencia que el compromiso es cada vez mayor y vamos sacando unas ciertas conclusiones y afirmándonos a nosotros mismos y al mundo cómo funciona la realidad. Y esto obviamente tiene una cierta coherencia y consistencia con los modelos de nosotros mismos, de la identidad y de la realidad que nos da nuestra cultura. Y como te estoy diciendo, una de mis intuiciones más fuertes es que estos modelos um, de lo que somos y lo que es la realidad, no se trata tanto de que no sean exactos en detalle, o de que yo te esté proponiendo que vos tenés que creer una cosa o la otra, sino que su naturaleza básica, el modo, la dimensionalidad en la que funciona esta modelización de la identidad y del proceso de la realidad es muy disruptivo con respecto a la naturaleza de esa realidad y de lo que somos. Entonces esto crea un montón de sufrimiento que, más allá del sufrimiento, por ejemplo, por dolor físico, sufrimiento por pérdidas, es grandemente innecesario, porque es posible percibir de otra manera. Y todos estos modelos, ya sea incluso desde lo espiritual, también desde lo religioso, desde lo cultural, nos plantean una visión en la que la, esa realidad puede, lo que somos, puede estar
bien manifestada o mal manifestada. Puede estar de alguna manera cerrada, aplastada, bloqueada, y puede estar abierta y en posibilidad abierta. Esto ocurre ya sea en la dimensión personal, en la dimensión espiritual, en la dimensión emocional, y lo que quiero compartirte, señalar hacia algo, es que en realidad, más allá de nuestros juegos de lenguaje, que es con lo cual creamos la idea de entidades separadas, de cosas de naturaleza separadas, es simplemente el recordatorio de que el campo de la realidad es intrínsecamente, no es que sea uno, es como holístico, es unitario, e incluye todas las posibles variaciones de lo que puedas considerar correcto o incorrecto. Dicho de otra manera, lo que es la realidad, lo que somos, el campo total, nunca está roto, nunca está en riesgo. Por supuesto, nuestras estructuras de identificación, incluso aquello que sentimos que nos da placer y desplacer, puede cambiar. Pero lo más importante que tienen todas estas enseñanzas o transmisiones de conocimiento esencial es que nos facilitan reconocer que lo que somos esencialmente, fundamentalmente, no está sujeto a daño, por así decir, o a cambio según la circunstancia. Un aspecto de lo que somos es lo que normalmente llamamos nuestra subjetividad, lo que me gusta, lo que no me gusta, el estado de mi cuerpo, el estado de mis emociones. Y acá es muy sutil la cosa, porque cuando hacemos esta distinción, esto puede llevar a una idea de una distinción esencial, substancial, en el sentido de que fuéramos dos cosas diferentes. Pero no es así, son como dos modos del mismo campo. De hecho, las distintas facetas de nuestro campo de realidad, de lo que somos realmente, lo que en otro tiempo hubieran podido llamar tal vez nuestro espíritu, pero todos estos vocabularios son complicados porque se han vuelto muy dualistas y muy equívocos en su significación, pero ese, llamarle así, espíritu, no estoy hablando de un espíritu flotante, una entidad. Justamente todas estas ideas sobre planos diferentes, sobre el espíritu perteneciendo a otra realidad, provienen de esta especie de quiebre que tenemos los humanos para poder tratar de captar cómo puede ser que simultáneamente somos el campo total y somos facetas. Esto dicho así suena muy filosófico, pero esto lo podés reconocer en cualquier momento que estás viviendo alguna situación de mucha intensidad, como mucho sufrimiento por una pérdida o confusión o todas las modos de intensidad que conocemos los humanos, de intensidad dramática, y en esos momentos tal vez te des cuenta intuitivamente, aunque no lo proceses demasiado, que un aspecto de lo que sos en ese momento está, no es, aquí es donde empieza el equívoco del lenguaje, no es que está más allá porque está en otro lado, trasciende la identificación completa con esa situación o aspecto parcial que estamos experimentando. Esto también pasa con las intensidades de placer, con las intensidades de gozo. Y es un gran problema para nosotros porque sabemos en el fondo que somos, por así decirlo, el campo entero, íntegro, y sabemos que somos de otro modo también esta localización, esta instancia parcial.
Y es sumamente difícil para nosotros poder dar cuenta de esto. Las verdaderas, la esencia, digamos, real de toda enseñanza radical, esencial, espiritual, es justamente darnos herramientas simbólicas, míticas, a veces parcialmente racionales y experienciales para recuperar el reconocimiento de todo el campo de nuestra experiencia y de la realidad como un campo holístico en el que todo es absolutamente interdependiente. Tanto en sentido lógico como en sentido energético, todo tiene un patrón, digámoslo así, ondulante. No sé si viste la imagen del yin yang, ahora es bastante conocida obviamente, este círculo en el que hay como dos ondas que parecen estar girando, y una es blanca, se le ilustra como blanca y la otra negra, y dentro de una de la blanca hay un punto negro y dentro de la negra hay un punto blanco. Esto es como una síntesis simbólica muy potente de esta ondulación interdependiente que ilustra de una manera concisa el principio de integración, de polaridad integrada, de dinamismo, de interdependencia, de no dualidad en la dualidad y a través de la dualidad. Esto es algo también muy fuerte porque la esencia de todo esto está muy relacionada con la experiencia de la paradoja. Y lo paradójico, lo que de alguna manera trasciende la distinción que solemos hacer para entender las cosas, es algo que nos suele producir una experiencia de confusión. Entonces, obviamente, nuestro sistema cognitivo piensa, no necesito más confusión. Entonces muchas veces dejamos todo esto de lado y, como decía, sacamos nuestras conclusiones metafísicas. Y el problema de eso es que esas conclusiones metafísicas no tocan el fondo de la cuestión y, por lo tanto, aunque parecen simplificar las cosas momentáneamente, con los años, con el tiempo, lo van volviendo cada vez más limitante a la experiencia. En términos religiosos, por ejemplo, judio-cristianos, esto significa alejarse de Dios. Y es una gran paradoja, porque si nuestra esencia es esto que llamamos el campo, Dios, Buda, el misterio fundamental, ¿cómo puede ser que nos alejemos? Y este es el nudo de la paradoja de todas estas cosas, porque obviamente que no nos alejamos. Y sin embargo, nuestra identificación consciente, parcialmente consciente, sí que puede percibirse usando el poder de la creatividad fundamental, puede generar una especie de juego de realidad virtual mental en el que se autoperciba como separada del campo. Y esta es la base para todo el videojuego de drama sin redención posible. Cada vez la conciencia humana se va adentrando más en esta simulación y se va desconectando del reconocimiento de la naturaleza de esa experiencia. Esto a veces, según como se lo presente, parece traer la ilusión de que el juego y su naturaleza son cosas diferentes. Esta es la base de todo dualismo espiritual. Y es muy curioso esto, porque el problema con esto es que generalmente cuando esto se expresa a personas, a humanos normales, el humano normal necesita una especie de mapa claro de dónde está y a dónde tiene que o quiere ir. Entonces, si alguien presenta un aparente problema,
Es como si estuvieras diciendo, ok, estás en esta situación problemática y si haces todo esto vas a llegar a esta otra localización que no es problemática. Y aunque esto sirve relativamente como una especie de marco mítico para invitar a la exploración, y es de hecho en ese sistema en el que transcurren todas las enseñanzas espirituales provisionales, o sea, no esenciales, no radicales, es como que necesitamos los humanos generalmente esta idea de una trama para activar algo que nos va a llevar a algún lado. Y el tema con esto es que esto crea esta dualidad entre lo que es, lo que debería ser, y muchísimos humanos se extravían en esto. O se vuelven fanáticos o se vuelven dogmáticos porque sienten que esa explicación les da una especie de completud emocional, mental, aunque obviamente sienten el vacío de fondo porque esa integración no es total. Siguen estando en el videojuego, identificados con el videojuego, pero encontraron un contenido en el videojuego dualista que les calma un poco ese dolor y es como si sintieran, bueno, acá hay una especie de refugio, me sirve. Entonces, volviendo a lo que quería plantearte, el tema es que en realidad la naturaleza básica de lo que somos nunca se cierra, nunca se rompe, nunca se corta, nunca se separa, nunca... En este famoso tema de religión como religar, reconectar, nunca hubo desconexión. Solo hay desconexión en términos de este videojuego que crea nuestra mente. Entonces, lo que, como te decía al principio, ¿por qué me parecen tan fundamentales estos señalamientos? Porque recuperan en nosotros la posibilidad de experiencia del campo total y de la libertad fundamental. ¿De dónde viene esa libertad de reconocer que nuestra naturaleza, como esencia del campo total, es absolutamente incondicionada? No tiene posibilidad de no ser así. Y cuando esta experiencia se integra abiertamente, esto permite que la vitalidad y la inspiración para la cual normalmente necesitamos creer en algo, necesitamos tener determinadas circunstancias, parece surgir de la esencia de lo que somos, sin mucha explicación, sin mucha condición. Toda experiencia, incluso la experiencia del dolor, se reconoce como, digamos así, el pulso vital de esta oscilación fundamental de la vida, en el sentido de esta energética, ¿no? Vibratoria, y reconocemos de una manera directa el campo incondicional. Esto puede parecer una locura, puede parecer algo muy simple o metafísico, pero está muy relacionado con la base de la naturaleza fundamental de nuestro sufrimiento en cualquiera de sus variedades. Para decírtelo de otra manera, la persona, el ser humano que no reconoce esto, que no integra esto, que no tiene esto integrado en su experiencia, tiene la sensación que por debajo de todo nuestro campo de experiencia siempre hay un problema. Es como si fuera casi que la naturaleza de lo que ocurre es un problema. Incluso su relación con lo que considera estados de bienestar siempre es problemática porque siempre está en riesgo y siempre tiene que manipular de alguna manera las circunstancias de la realidad para que ese problema se mantenga alejado. Y tiene que manipular la realidad y o a otras personas que estén involucradas en ese campo de situación. La persona que tiene una relación con estos temas que es basada en la fe religiosa, filosófica, de alguna manera tiene una intuición
de esto, pero no está abierta directamente o integrada en su experiencia cotidiana. Tiene una intuición que todavía es un poco mítica o conceptual y es como que tiene que mantener esta sensación con respecto a lo misterioso, indeterminado de la vida, con la idea de un Dios, de un Buda, de un poder, o incluso en el caso de un ateo, de una especie de naturaleza que abarca todo. Y en el caso de la persona que tiene conocimiento, usando la palabra griega, por ejemplo, de que tiene gnosis, un gnóstico en este sentido, alguien que conoce la naturaleza de su conciencia, de la realidad y de la interdependencia, eh, sabe claramente que incluso los problemas, incluso las situaciones más dramáticas, incluso la muerte, incluso todo tipo de oscilación, son facetas de este campo. Y ya no lo sabe como una especie de respuesta filosófica, intelectual, es parte de la sensibilidad de cada momento. Ojalá te inspire de alguna manera.